Buenos días, repito. Me toca hoy presentar a don José María de Francisco Olmos. En su presentación va a hablar el sello de los pretendientes al trono en época medieval. Es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, académico de números de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación. Es miembro del Instituto Portugués de Heráldica de la Academia Internacional de Heráldica. Estaría hablando durante media hora más, quitando todas las demás cosas que es, pero bueno, así quiere que le presente y como su director de la revista Hidalguía. Y con eso termino y le paso la palabra. Muchísimas gracias, Luis. Hago doblete, he hecho la ponencia de numismática y ahora una comunicación sigilográfica porque, siendo un congreso en homenaje a don Faustino, hay que hablar de sellos. Independientemente, se habla de muchas cosas, pero hay que hablar de sellos. Entonces, yo había pensado hablar de los pretendientes al trono extranjeros, al final me han salido muchos, a lo mejor en la publicación hablo de todos, pero aquí quiero centrarme en un caso además de detalle, donde vamos a unir la heráldica teórica ficticia con la heráldica real a través de los objetos, las fuentes, como decía don Faustino, los sellos. Y vamos a ver cómo un sello concreto nos va a dar la explicación del uso concreto de una brisura dentro de la Casa Real de Francia que, a mi entender, no estaba contemplada o que no se ha explicado bien hasta ahora. Bueno, todos sabemos que en el siglo XIII es la época de la teocracia pontificia, el gran poder papal, y todos sabemos que concretamente en el caso del Reino de Nápoles el Papa no era solo como el soberano de toda la cristiandad, sino que además era el soberano eminente de Nápoles, donde los reyes eran vasallos del Papa y por tanto tenía un poder especial o específico. Y ese poder especial o específico lo va a utilizar el Papa Clemente IV para sustituir a los Suabia, a los Hohenstaufen, por los Anjou. Se va a producir una guerra. Aquí vemos estas magníficas imágenes. No me canso nunca, si pueden ustedes, por favor, vean la crónica nova de Giovanni Villani, porque es una maravilla para todos los que nos gustan estas cosas, que tiene unas ilustraciones preciosas, preciosas. Y ahí se ven las luchas, el desembarco, los caballeros de un lado y los caballeros de otro con sus armas, bueno, con las armas del jefe, no con sus armas, sino con las armas del jefe, y cómo unos vencen a otros, ahí los tienen fantásticamente. Bueno, los Anjou vencen, los Staufen son absolutamente derrotados, pero unos años después, Pedro III, que está casado con Constanza de Staufen, pues intenta recuperar ese territorio, concretamente Sicilia, son las vísperas sicilianas, y se produce ya el enfrentamiento multisecular de Francia con la corona de Aragón y luego con la monarquía hispánica. Este es el origen de este enfrentamiento. Bueno, en estas condiciones, el Papa Martín IV, de nuevo un francés, va a utilizar su poder para intentar cambiar otra dinastía. Va a decir, estos señores me han atacado a mí a través del rey de Sicilia que yo he nombrado, van contra el Papa, les voy a excomulgar, como excomulgados les quito el trono y como les quito el trono voy a nombrar un rey nuevo. En este caso, podríamos decir, ¿se ha pasado de vueltas? Bueno, dentro de la teocracia pontificia no, pero es que además, y es verdad que no estaba al uso todos los días, pero hay que recordar que el reino de Aragón también estaba enfeudado a la Santa Sede, desde la época de Sancho Ramírez. Siglo XI, han pasado años, pero una vez que se ha hecho una normativa, pues esa normativa, se use o no, ahí está, y por tanto el Papa va a utilizar, que era el señor feudal del reino de Aragón, para quitarle a ese vasallo que no había cumplido con sus características ese reino. Bueno, obviamente va a ordenar
que se ataque, va a nombrar a un nuevo rey, y ese rey va a ser uno de los hijos pequeños del rey de Francia, que es Carlos de Valois. Ese Carlos de Valois va a recibir sus bulas, va a ser coronado por el legado pontificio, Jean Cholet, que como no tenía una corona le puso su capelo y es llamado el rey del capelo, el rey del sombrero, y a partir de ahí él va a ejercer, va a emitir documentación, y tenemos un magnífico sello como Carlos, por la gracia de Dios, rey de Aragón y Valencia, conde de Barcelona, de Alençon, Valois, Anjou, que eran sus títulos franceses. Bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto? Pues en principio hasta el Tratado de Tarascón, pero en realidad es hasta el Tratado de Añañi. El Tratado de Añañi es cuando teóricamente se pone fin a este enfrentamiento, el Papa reconoce a los reyes de Aragón legítimos como tales, firma una paz donde los sicilianos tendrían que pagar el pato, pero bueno, al final los sicilianos se rebelan y siguen por lo suyo. Pero aquí se acaba, y aquí no me he podido aguantar a poner esta también magnífica imagen del mudéjar aragonés, donde vemos aquí al Anjou perdiendo frente al siciliano ya de la Casa de Aragón, con el doble uso, cuartelado en cruz y cuartelado en aspa, que es muy bonito e interesante. Bueno, después de todo esto, que era la introducción, vamos a ver el sello, el magnífico. Solo nos queda un sello, solo nos queda este ejemplar, en un documento datado el 9 de junio de 1288, donde aparece Carlos sentado en majestad, y en reverso le vemos a caballo, vestido, o sea, con armadura completa, con corona, con espada. ¿Y qué tiene heráldicamente? Pues obviamente las lises, y vemos que lleva una banda. No tiene mucho sentido. Vamos a intentar ver cómo se llega a este sello. Tenemos que partir de qué sello tenía el rey de Aragón que se ha depuesto. Bueno, pues un sello también, de nuevo, en majestad, en anverso, y un sello ecuestre en reverso. Que vayan a un lado y a otro es una tradición. Una es la tradición mediterránea, otra es la anglo-normanda. En los reinos ibéricos se sigue la mediterránea, en los reinos de Francia se sigue la anglo-normanda, pero no tiene más. Es un sello ecuestre. ¿Qué ocurre? Aquí la dinastía lleva sus armas. Ahora se ha cambiado de dinastía, pues se han cambiado las armas. Otra cosa es que yo creo que se debían haber mantenido en cierta manera las armas y podría haberse hecho, pero no se hizo. Luego veremos algún ejemplo. ¿Qué problemas heráldicos tiene este sello? Pues el problema de cómo la monarquía francesa está creando los apanages, está creando a esos príncipes de la sangre que tienen que tener una brisura específica. En este momento también tenemos que el rey de Francia se ha casado con la heredera de Navarra, que es rey de Francia y de Navarra, y vemos cómo utiliza esa heráldica para ver cómo aumenta su territorio. Bueno, precedentes. Carlos de Anjou. Carlos de Anjou, no me refiero a Carlos I, sino el segundo, vemos que utiliza una doble brisura, con banda y con lambel, porque es el heredero del trono, todavía no el rey. Y por detrás utiliza unas armas que son de sus ascendientes, aragoneses, que son los de Provenza. Recordemos que los condes de Anjou son condes de Provenza y estas son las armas de Provenza. Pero ya vemos que ya existía algo parecido, por una parte. Y ya como rey, obviamente quita la banda y deja solo las armas de los Anjou, propias de ellos. Lo vemos en ese sello de cera, lo vemos en ese sello de oro, y luego lo podemos ver en algún otro sello donde las une con las de Jerusalén, porque sabemos que los Anjou se convierten o compran el título de rey de Jerusalén. ¿Qué decimos de las brisuras? Pues vemos que San Luis, el segundo hijo de San Luis, conde de Valois, vemos que la primera brisura, digamos, de la Casa Real es esa bordura de gules. Cuando muere sin descendencia, esa brisura pasa a usarla su hermano, el conde de Alençon. Y el tercer hijo, Roberto de Clermont, como ya esa brisura está cogida, tiene que coger otra y usa la banda roja, la de los Borbones. Roberto de Clermont tiene muchísimos hijos, muchísima descendencia, y esa brisura ya está cogida.
no se puede utilizar. Por tanto, en ningún caso esa brisura de Clermont o de Borbón-Clermont va a poder ser la que use Valois. No tiene sentido. Y sin embargo, como no tenemos colores, da la impresión de que es esa. Pasemos al siguiente escalón, los hijos de Felipe III. Felipe IV, como primogénito, no Delfín, porque todavía en esta época no se es Delfín, usa la primera brisura, porque sus tíos, tanto Valois como Alençon, mueren sin descendencia. Por tanto, ese Felipe como primogénito lo va a utilizar. Posteriormente sabemos que Carlos de Valois va a utilizar también esa brisura, que es la que todos conocemos como Valois. Y el siguiente hijo, como ya tiene ocupadas las anteriores, va a utilizar la banda, pero de dos colores. Un poco vemos cómo está la gradación de las brisuras. Y el rey de Francia y sus hijos, al haberse casado con la reina propietaria de Navarra, van a utilizar un dimidiado de Francia y Navarra. En cuanto a las alternativas heráldicas, es decir, que una persona puede ir cambiando de escudo, vemos que el hijo mayor, uno de los hijos de Luis VIII y Blanca de Castilla, Alfonso, conde de Poitiers, utiliza un dimidiado también, o un partido entre lises y castillos. Anjou, antes de utilizar el lambel, utiliza la bordura con castillos, y luego va a utilizar la unión con Jerusalén. Es decir, vemos que hay muchas alternativas para usar eso. Aquí se lo pongo todo en un árbol genealógico, pero sobre todo les pongo de lo que hay sello y de lo que no hay sello. Por eso hablo de la heráldica ficticia. Cuando tú coges un libro y dices, no, este señor debió tener como armas, bueno, porque usted lo dice, yo no digo que no sea, pero de lo que nos queda sello es de lo que pongo, que esto es lo que nos va a llevar a la solución del problema. Aquí vemos el de Roberto de Clermont y el de Carlos de Valois como rey de Aragón. Vemos que teóricamente son muy parecidos, que podríamos decir, ahí están, pero no puede ser, porque este señor, repito, Roberto de Clermont, ya tiene descendientes y por tanto no puede haber la misma brisura con otra persona. Con lo cual dices, parece, pero no puede ser así. El conde de Alençon, que hemos dicho, sí, tiene justo la bordura que hemos dicho, muere sin hijos. Hereda Alençon nuestro Valois, por tanto va a heredar su bordura. Sin embargo, esta bordura no es la que aparece en el sello como rey de Aragón. Es decir, algo ha tenido que pasar en el medio, entre una y otra. ¿Qué es lo que ha pasado en el medio? Felipe de Francia, el heredero. Felipe de Francia como heredero, aquí lo tienen, aparece... No, este es el otro, espera, a ver, este. Felipe de Francia como heredero, aquí lo tenemos, primogénito, tal, no sé qué, justo cuando se casa con Juana de Navarra, aparece en este sello con esa bordura primera de la casa, que podríamos decir. ¿Qué va a ocurrir a los 2 meses o a los 3 meses cuando se convierta en rey? Que al convertirse en rey ya no usa la bordura. Podrían decir, vale, pero he reservado la bordura para el primogénito, pero como el primogénito va a ser rey de Francia y de Navarra, ya se ha decidido que se ponga el dimidiado. Con lo cual, en 1285 ha quedado libre la bordura segunda. Todavía no fija, pero libre. ¿Qué vamos a encontrar, por tanto, en el sello como rey de Aragón? Vamos a encontrar una doble bordura. Es decir, la bordura primera, que teóricamente podía quedar libre, y en este caso era el primer príncipe de la casa, pero como todavía la tenía reservada su hermano, añade la segunda bordura. ¿Qué es la segunda bordura? Ya la hemos visto desde Roberto de Clermont, la banda roja. Entonces, en este sello como rey de Aragón es el único testimonio donde aparece Carlos de Valois con esa doble bordura
que va a ser una especie de puente entre esta y la que hemos visto que va a utilizar hasta su muerte, que es la de primer príncipe de la sangre, una vez que los hijos del rey ya no la van a utilizar. ¿Había otros usos de la doble bordura? Pues ya lo hemos visto. Lo hemos visto con Carlos de Anjou. Y, por tanto, lo que tenemos ahora es que con todos estos testimonios de época, no teóricos, no literarios, podamos unir todos los sellos e ir haciendo la genealogía heráldica del uso de la bordura, desde segundo tercio del 13 hasta finales del 13 o principios del 14, dentro de todo este mare magnum, digamos. Por tanto, esta sería la línea. Alençon, el heredero, Valois en la doble y Valois en la simple. Y, repito, siempre con sello. Aquí lo pongo para que se vea cómo después va a utilizar solo la misma. Ahora deberíamos preguntarnos si tendría que haber tenido un guiño hacia el nuevo reino del que era monarca. Realmente las armas de los reyes de Aragón en esta época todavía no fueron prácticamente brisadas. Tenemos la famosísima lápida de Alfonso, el hijo primogénito de Jaime I, también estudiada por don Faustino, y por tanto ahí lo ponemos, donde se hace esa bordura de castillos por su madre, pero que no va a tener continuidad. Él muere sin hijos, no va a tener descendencia y por tanto no va a haber más. Y luego tenemos la de Jaime I, perdón, la de Jaime I de Sicilia, que ya lo hemos visto también. ¿De dónde le viene Sicilia? Es verdad que su padre ha conquistado la isla, pero los derechos son de su madre. Y por tanto, el águila de los Stauffen se va a colocar con las barras y se va a cuartelar, ya sea en aspa o ya sea en cruz, y por tanto lo vamos a tener. Es decir, las únicas brisuras que tenemos en este mismo periodo, dentro de las armas reales de Aragón, son estas. El último matrimonio de Carlos de Valois lo hace con Catalina de Courtenay, que es la heredera del Imperio Latino de Jerusalén, de Constantinopla. Y vemos que utiliza algo muy propio en Francia, que ya hemos visto, que es dimidiar el escudo. Y entonces ahí vemos Valois y Courtenay, pero entendido Courtenay como Constantinopla, es decir, el Imperio Latino de Constantinopla. ¿Qué es lo que yo digo? Digo, hombre, si quería hacer un guiño al nuevo reino que había recibido del Papa, lo lógico hubiera sido que, de alguna manera, hubiera colocado también las barras. El modelo superior no tendría mucho sentido porque estaría diciendo como si él fuera el rey de Francia. Ya hemos visto el caso de Navarra. El caso de Navarra, como es rey de Francia y de Navarra, pues sí, pero usar las almas plenas no tendría mucho sentido, por mucho que las cuarteles sí se pudieran hacer. Por tanto, a mi entender, lo que hubiera sido más lógico hubiera sido hacer un partido dimidiado o solo partido o un cuartelado, utilizando esa doble bordura y las armas reales del reino que tú vas a utilizar, y además que él era hijo, nieto o sea, miembro de la familia, tampoco era una usurpación de esas armas. Y con esto concluyo rápidamente. Sé que ha sido un poquito complicado lo de todo esto de esta doble bordura. Y como he ido un poquito deprisa, les voy a dar dos pinceladas del siguiente pretendiente al trono, que es Juan de Gante. Juan de Gante, rey de Castilla y de León. Juan de Gante utiliza como sello privado este sello, que como vemos es un partido con las armas de Castilla y de León y las suyas propias como duque de Lancaster. Lo encontramos en un salvoconducto
que da en 1383 al duque de Bretaña, y por tanto no hay ninguna duda, pero yo el que quiero mostrarles es el gran sello. Este sello lo encontramos descrito y dibujado en la famosísima obra de Riemer, que es Foedera, de esos títulos del siglo XVIII que son 4 líneas y que ponen todos los documentos de los reyes, de tal. Bueno, pues lo que hay que fijarse es, primero, titulación completa, pero añade duque de Lancaster. Es decir, no deja de ser el hijo del rey y pone que es duque de Lancaster. Todo lo demás son las armas plenas de Castilla y de León, y es un modelo del que solo conservamos esta imagen. Es un modelo que no es un modelo castellano, sino que es un modelo que copia clarísimamente los sellos ingleses tanto de Eduardo III como del Príncipe Negro, su padre y su hermano, pero en la representación heráldica solamente Castilla y León. Fíjense la diferencia, pasando un siglo, que es prácticamente un siglo, que cuando Carlos de Valois va como rey de Aragón no hay ninguna referencia heráldica territorial, podríamos decir, al reino de Aragón, y sin embargo, cuando Juan de Gante quiere ser rey de Castilla, hay un olvido en el gran sello total de unas armas que pueden ser personales y que se colocan solo las armas del reino, las armas de donde tú vas a ser propiamente soberano. Lo único que se mantiene es esa referencia a el ducado de Lancaster, que dice, yo soy a la vez rey de Castilla y soy duque de Lancaster. ¿Por qué? Porque es tradición inglesa también. Ellos lo tienen muy claro. Ellos reivindican que son reyes de Francia, pero al fin y al cabo antes habían sido vasallos del rey de Francia, siendo duques de Normandía, de Guyena, no sé qué, no sé cuánto. Dice, pues no pasa nada si yo soy rey de Castilla, plenamente soberano, y como duque de Lancaster voy a ser feudal, digamos, del rey de Inglaterra. De hecho, me voy a liar con él, etcétera, etcétera. Por tanto, ya sé que he ido, pues eso, un poquito deprisa y comentando demasiadas cosas a la vez, pero creo que son dos imágenes y dos casos muy cercanos a nosotros que nos llevan a ver cómo en un siglo cambian mucho estos usos y cómo hay muchas respuestas muy distintas que se pueden dar, pero que yo, sobre todo aquí, y recogiendo a don Faustino, hay que verlo con fuentes directas de época. Ayer defendía las monedas. Junto a las monedas hay que ver los sellos. Este hombre solo tuvo una moneda de plata, es esta, donde pone también su nombre a la inglesa, I.L., Juan de Lancaster. Pero como armas, solo las de Castilla y León. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chema. El tema me ha interesado mucho porque además es un tema que tengo muy estudiado, muy leído. El problema de esa deposición del rey de Aragón por el Papa, y demuestra en ese momento algo muy curioso, muy importante. Es decir, el edicto papal proscribe al rey, excomulga al rey y a todo aquel que le ayude. Entonces el rey, con su mesnada personal, va a los Pirineos a detener la invasión francesa. Solo él. Pero en los próximos días hay un montón de gente, desde la alta nobleza hasta los campesinos, que se van uniendo al rey. Y termina con un ejército aragonés que se ha unido al rey no por un pacto feudal, sino por un pacto de nación. Con lo cual demuestra que el Papa no tiene ningún poder ya para destituir a un rey de Aragón. Es un tema muy interesante y muy estudiado. Muchas gracias, Luis. Me ha gustado mucho. Luego, además, el detalle de los diferentes sellos que nos has puesto, el estudio de la esbrisura
en Francia, que es una ciencia totalmente, no es propia de España, pero existe como tal. Y bueno, y uno de los temas que siempre me he preguntado, supongo que hay gente mucho mejor preparada en esto que me puede decir, ¿por qué los Borbones españoles usan esa brisura? Si son reyes en España. Ha pasado mucho tiempo. Que hay una pregunta. No, perdón. Una pregunta no. Como no va a hablar Eduardo, he procurado ser yo quien haga la observación. Porque si no, no hay observación, es mala cosa. Está bien. Gracias. Bueno, lo primero es que has tenido un lapsus. He estado hablando todo el tiempo de doble bordura, cuando era doble brisura. Lo hemos entendido todo, pero era una observación, quiero decir, efectivamente, ¿no? Nada más. Rectificación. No, es una observación para que rectifique él. No, yo no le rectifico. Perfecto. El que tiene boca se equivoca. Muchas gracias. Una cosa sí. No vuelvas a decir lo de las barras de Aragón. Son los palos.